Continuamos con nuestra programación, 4 minutos que pasan ya de las 11 de la mañana. Hoy estamos a jueves y ya saben que cada 15 días, los jueves, tenemos aquí en Onda Líder, en el 107.4, nuestro espacio con Centro Óptima, Optimízate. Y en esta mañana vamos a hablar de la afasia. Se estima que hay entre 150.000 y 300.000 pacientes que padecen afasia en países como España. Anualmente, entre un 21 y un 34% de personas se ven afectadas por una pérdida prolongada del habla tras sufrir un ictus. Bueno, pues para darnos más información, para hablar más detenidamente y más en profundidad de lo que es la afasia, vamos a saludar en esta mañana a María Ángeles Ariza, ella es logopeda del Centro Óptima de Torre del Mar. Muy buenos días, María Ángeles. Muy buenos días, Ana, y muy buenos días a todos los oyentes de Onda Líder. Muy bien, guapa. Vamos a comenzar contigo y vamos a hablar de un tema que yo desconocía hasta que me ha llegado, digamos, el guión de la programación vuestra, que es la afasia. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es afasia? Así es, Ana. Desde Centro Óptima queríamos dar a conocer qué era la afasia, porque lo que vemos es que hay un desconocimiento total por parte de la población. Entonces, a más información, pues mejor sabremos llevar la situación y saber cómo actuar. Entonces, como tú muy bien has dicho, pues la primera pregunta es ¿qué es la afasia? Pues la afasia es un trastorno del lenguaje que lo que ocasiona es una pérdida total o parcial de la comunicación, tanto oral como escrita. Entonces, ¿por qué está ocasionada? Se ocasiona por una lesión cerebral. Ese tipo de lesión cerebral pues va a afectar al área que se ocupa del lenguaje. ¿Cómo puede ser causada? Pues mira, hay varias opciones. Puede ser por lo que llamamos ACV, un accidente cerebrovascular, que puede ser un infarto cerebral, embolia, derrame. También puede ser causada por un traumatismo, pues una persona que ha sufrido un accidente y ha tenido un traumatismo craneoencefálico. O hay otros casos también no muy conocidos por infecciones, una infección encefálica, una meningitis, una encefalitis. Y también otra causa que lo ocasiona son los tumores. Tumor cerebral que se ocasione esa zona del cerebro y que impida pues que las neuronas se nutran, y entonces al no nutrirse, no recibir oxígeno y glucosa por parte del flujo sanguíneo, esas neuronas mueren. ¿Qué es lo que ocurre? Al afectarse esa zona del cerebro, pues esa función desaparece. El área del lenguaje está muy afectada. ¿Qué tenemos que conseguir? Bueno, pues a la medida de lo posible y que nos deje según la afectación que tenga esa persona, pues intentar que el resto de las neuronas colindantes, las que están cerquitas de la lesión, pues puedan ir adquiriendo un poco de las funciones que hacían sus compañeras y entonces ir recuperando un poco el lenguaje. Muy bien, María Ángeles, vamos a hablar de esta enfermedad. Tenemos muchas preguntas que hacerte. Hemos conocido el origen, por qué puede ocurrir esa afasia, sabemos el significado de la palabra afasia y algo que nos preocupa. ¿Qué personas son las que tienen más probabilidad de sufrir afasia? Pues los estudios nos dicen que cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier lugar del mundo puede sufrir un ictus que ocasione la afasia. Bien es cierto que a partir de los 55-60 años el riesgo pues se multiplica. También hay unos factores de riesgo que son los que hacen que aumente esa probabilidad de que vaya a sufrir pues, un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son? Pues mira, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, gente que pues sufra de enfermedades del corazón, de arritmias cardíacas, la obesidad. Ojo, porque el tabaco también. Y también uno de los mayores males de la sociedad de hoy en día, que es el sedentarismo. ¿Qué pasa? Pues que claro, las arterias se obstruyen, se forman los trombos y todo eso facilita que haya un mayor riesgo de un accidente cerebrovascular, que es lo que hace que impide el flujo sanguíneo en esa zona y esa zona se lesione. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber? Tenemos una persona cerca de nosotros y está sufriendo, digamos, un ictus. ¿Cuáles son los síntomas que debemos de tener en cuenta y cómo debemos de actuar? Lo más importante. Esa pregunta es súper importante. ¿Por qué? Porque mientras antes activemos el protocolo que llevan emergencias, el protocolo de ictus, pues menor van a ser las lesiones. Si antes lo cogemos a tiempo, pues podemos actuar con una mayor rapidez y esa persona va a sufrir
menos lesiones, que tenemos que decir que la recuperación a la hora de sufrir un ictus, una fascia, es una recuperación lenta. Vale, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando una persona está sufriendo un ictus o está en pos de sufrirlo, ¿qué tenemos que observar? Pues que normalmente hay una pérdida de fuerza o de sensibilidad en los brazos, en las piernas, en la cara. Podemos pedirle que sonría y ver si existe una parálisis facial o que eleve los brazos, intente dar saltitos con las piernas. Si vemos que hay una debilidad, una falta de fuerza, una falta de coordinación, eso es uno de los síntomas que nos ponen en alerta. Todos estos síntomas no hay que esperar que se cumplan todos, nada más que veamos el primero, tenemos que ponernos en contacto con emergencias. Otra cosa que podemos ver es que normalmente cuando a la persona le da un ictus, está desorientada, no se encuentra a la vez que está ahí físicamente, pero no está en ese momento, está aturdida. Uh-huh. Otra cosa que podemos ver es que el habla empieza a fallar. Vemos un habla enlentecida, vemos que no es capaz de nombrar, por ejemplo, le decimos, oye, ¿qué es esto? Una mesa, un boli. No es capaz de denominarlo. Y también otra cosa que podemos ver es que no comprende lo que le estamos hablando. No es, pues lo primero que le pregunte, ¿qué te ha pasado? Y vemos que está aturdida y no entiende lo que tú le estás diciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es llamar a emergencias cuando veamos algún tipo de estos síntomas para que ellos activen el protocolo que deriva a que la atiendan por un ictus, y sobre todo cuando hagamos la llamada de emergencia, pues comunicarle al profesional que nos atiende todos los síntomas que estamos viendo, porque ellos inmediatamente activarán el protocolo. Mientras llega esa ambulancia, mientras llegan esos servicios de auxilio, ¿cómo debemos actuar con el paciente que creemos que está sufriendo un ictus? Lo primero es que sí, el paso que tenemos que dar es que si lleva corbata, cinturón o una blusa muy apretada, lo primero que tenemos que hacer es que él respire bien, él o ella respire bien, que esté tranquilo, intentar que esté tranquilo, que esté relajado, no moverlo en una posición de seguridad, y sobre todo no darle nada de beber ni nada de comer, y ir siguiendo los pasos que a lo mejor el profesional de emergencia nos pueda ir dando. Pero lo básico es eso, de desabrocharle la camisa, la blusa, quitarle la corbata, el cinturón no dejárselo apretado, para que pueda respirar bien. Uh-huh. Y sobre todo evitar que se agolpeen la gente, porque eso genera más estrés, y darle un poco de tranquilidad y de seguridad, y sobre todo pues tranquilizarlo y decirle que todo va a salir bien, y que en un momento estarán ahí la ambulancia o los profesionales que se ha estudiado con rapidez, porque eso le da seguridad. Vamos a seguir hablando un poquito más de la fascia, porque hay diferentes tipos, diferentes niveles. Vamos a describir cada uno de ellos, pero antes, otra pregunta que nos preocupa. En el caso de sufrir un ictus y como consecuencia tener afasia, ¿se puede curar? Es una pregunta que nos hacen mucho, ¿verdad? Es que depende, la recuperación depende de la afectación que tenga. Hay unas isquemias transitorias que se producen, unos pequeños derrames que se producen y ocasionan, un poco la fascia, que es un poco la fascia transitoria. No me gusta llamarlo así, pero es un poco para que eso es lo más leve que podemos encontrarnos, que con un poco de trabajo pues se recupera. ¿Por qué? Porque no ha habido una lesión grave, ha sido como una lesión momentánea que enseguida el tejido se ha recuperado. Pero eso, ya te digo, es lo más leve y en pocos casos ocurre. Lo normal, pues que la lesión, si ya hablamos de tumores, la lesión es muy, muy grande. ¿Qué podemos hacer? No es que vaya a recuperar totalmente, la recuperación va a ser lenta, total, es difícil de conseguirla, pero ¿qué podemos hacer? Pues ante todo, cuando tenemos un familiar, una persona cercana que presenta fascia, lo que tenemos que es crearle un clima, un ambiente alrededor en el que ella esté cómoda, esté cómodo, y para facilitarle la comunicación. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de denominar, problemas en la comprensión, problemas en repetición, o en cosas que muchas veces nos dicen, si yo esto lo decía antes, yo lo sé, o muchas veces dice,
lo tengo en la mente, pero no soy capaz de decirte el nombre que, por ejemplo, son cosas habituales, como un vaso, una cuchara. Tú imagínate la frustración que tienen ellos y el nivel de ansiedad que tienen ellos cuando ven que aquí hay una cuchara pero no son capaces de denominarlo. Entonces lo que podemos hacer es, con mucho trabajo, siendo muy constante, se va sacando poco a poco las palabras, se va mejorando la comprensión hasta llegar al punto de hacer lo mejor que ellos puedan, aunque bien es cierto que depende del grado de la lesión, de la zona que esté afectada. Claro, los pacientes, la recuperación va a variar mucho. Claro, los pacientes con afasia, bueno, pues tienen ese problema, esa lesión que les está, digamos, pues haciendo llevar una vida, pues no como la que tenían antes. Tienen que volver a empezar de nuevo a aprender, a expresarse, a aprender mucho el lenguaje, y para ellos, como acabas de explicarlo también, les crea una ansiedad y un malestar. Pero claro, las personas, los familiares que conviven con esa persona que sufre afasia, también lo pasan mal. ¿Cuál es el modo correcto que deberían de actuar, o qué consejos tiene que tener en cuenta las familias que viven con un paciente con afasia? Sobre todo, vamos a mantener primero en primer lugar la calma y concienciarnos de que lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona a que vaya otra vez creciendo y aprendiendo, y confiar en ellos, porque son capaces. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación se consigue. Mira, lo primero que tenemos que hacer es no aislarlo, pedirle opinión en todo. Que en un primer momento ellos suelen callarse por no, al ser conscientes de que no están diciendo lo que quieren decir, o ante las dificultades que ellos presentan, ellos suelen decir, pues bueno, pues no hablo. No, tenemos que animarlo a que hablen, siempre, que se comuniquen a través de cualquier medio que tengan, por gestos, escribiendo, si tienen la escritura conservada, con pequeñas palabras. Tenemos que ponernos también dentro de su línea de visión, porque muchos de estos pacientes presentan un campo de visión reducido. Entonces vamos a favorecerle esa comunicación, nos ponemos en su campo de visión a la altura de los ojos, para que ellos también capten toda la comunicación no verbal que tenemos, nuestros gestos, la forma de expresarnos, que muchas veces al conocernos, pues con un simple gesto de la mano o con una mirada, ellos ya saben por dónde va el hilo de la conversación y pueden seguirla. También una cosa muy importante es que no tenemos que utilizar un lenguaje infantilizado, sobreprotegerlo como ay, ¿qué quieres ahora? Ay, ellos tienen un poco de comprensión conservada, algunos la comprensión la tienen bastante bien, y lo que no tenemos que hacer es utilizar esa infantilización, ¿no?, del lenguaje, utilizando un lenguaje lento, un ritmo del habla adecuado, porque tampoco ni muy rápido ni muy lento. Hay una creencia, sí, que la persona lo comprenda. Tenemos que conocer ¿Sí? a la persona que tenemos enfrente y hablar según la persona comprenda. Si necesita que hablemos más despacio, otras personas pues tendrán a lo mejor un nivel de comprensión pues un poquito más alto y podremos hablarle con más fluidez. Eso depende, digamos, de la persona que tengamos enfrente. Otra de las preguntas que quería hacerte, María Ángeles, normalmente en un hospital tienes tu tratamiento, pero después hay una recuperación que has hablado que es muy lenta y se necesita la ayuda de psicólogos. Cuando no se utilizan, muchas personas que han sufrido afasia, que es la pérdida de lenguaje o la comprensión, pues a lo mejor lo que has dicho, se callan, la otra, el familiar, pues como tampoco tiene conocimiento, pues le deja que no hable porque lo pasa mal, y se puede derivar esa afasia en un Alzheimer. Afasia y Alzheimer es diferente. Hablamos de afasia cuando hay una lesión cerebral que está provocada por un traumatismo, un accidente cerebrovascular. ¿Cuándo no es afasia? Pues afasia no es cuando hay un problema del lenguaje que está causado, por ejemplo, por una sordera, por una demencia senil que luego puede provocar, derivar en Alzheimer, o porque las cuerdas vocales estén dañadas. Eso no es afasia. Afasia es cuando existe una lesión cerebral que está en el área de la corteza cerebral que se encarga del lenguaje. Bien es cierto que cuando tenemos un paciente con afasia, porque como algunos síntomas lo comparten, pues se puede tender a confusión, pero que no es
no es lo mismo ni mucho menos. Ni tampoco va a derivar una persona con afasia, quiere decir de que desarrolle la enfermedad del Alzheimer antes por tener el afasia, ¿o sí? No hay datos que digan que que no hay datos que haya una correlación entre afasia y el Alzheimer. Lo que sí es cierto que cuando a las personas que le dan un ictus pues ya tienen una edad, y entonces digamos que se pueden complementar este tipo de trastornos, pero es a consecuencia de la edad y de los procesos degenerativos que va sufriendo, no a consecuencia de, sino conforme va evolucionando, pues por el proceso de degeneración o una predisposición genética, por el estilo de vida que ha seguido, por no seguir, que muchos no siguen las instrucciones de los médicos, ni el estilo de vida que les recomiendan para que vaya a menos, pues puede derivar, pero no existen datos que digan, pues esto es por esto. Bueno, hay una persona que sufre afasia pues va a experimentar diferentes trastornos. A lo mejor en los primeros meses que tiene esa enfermedad, pues puede tener un poquito de apatilia, está confusa todavía, tiene indiferencia. Después aparece una tristeza en esa persona que comienza a desconectarse un poquito, a aislarse y está, digamos, pues en un estado muchas veces de llanto y que puede llegar incluso a la depresión. Y luego está un tercer momento que puede llegar a la furia, ¿no? A la rabia de por qué me ha pasado a mí, por qué no puedo ser la que era antes. ¿Por qué es tan necesario, digamos, conociendo todas esas fases que va a pasar esa persona con afasia, por qué es tan importante que acuda a un psicólogo y cómo ese psicólogo le va a ayudar? Eso es. Quería comentaros también todo el grupo de profesionales, además del psicólogo, que es un pilar fundamental, porque él tiene que tratar de que esa persona tome conciencia de esa nueva situación que tiene, de sus limitaciones y que acepte la situación nueva en la que está y pueda afrontarla con seguridad y con ganas, con motivación. Entonces es muy importante el papel que realiza el psicólogo, porque como tú muy bien has dicho, va a tener una fase, que eso mis compañeras pueden hablar mucho mejor, pero sufren una pérdida. Ellos lo que me comentan es que, claro, porque ellos pierden la vida que tenían, digamos, hay una desconexión con el trabajo, una desconexión pues también a nivel de las amistades, porque no consiguen pues entablar conversación con ellos, o por ejemplo el hecho de salir a un ambiente donde haya mucho ruido les dificulta, les duele la cabeza, no se orientan bien. Entonces pues es muy importante que el psicólogo intervenga para que ellos sean capaces de afrontar esa situación nueva a la que están, para que ellos sigan adelante. Entonces, cuando tenemos un familiar que ha sufrido un ictus, tiene una afasia, lo que tenemos que hacer primero es rodearnos de todos los profesionales que van a ir tratando cada uno de las nuevas etapas que va a ir desarrollando. Mira, desde el neurólogo que lo detecte y vaya viendo cómo va la lesión, el médico con el seguimiento, el fisioterapeuta para que trabaje la parálisis de la mitad del cuerpo que suele aparecer, la parálisis facial, de los el brazo, en la pierna, problemas de coordinación. También, sobre todo, pues el psicólogo, un pilar fundamental, el terapeuta ocupacional, porque claro, los hábitos de vida cotidianos también se ven alterados. Cosas que antes habitualmente hacías en tu vida rutinaria, ahora ya tienes que modificarlo para hacerlo de otra forma. Entonces también te ayuda este profesional. Y un logopeda pues para tratar ese problema de lenguaje y que seas capaz de comunicarte con tus allegados, en un principio con el lenguaje que dominas de forma cotidiana y rutinaria, sobre todo para favorecer el hecho de que realicen peticiones, pues dame agua, quiero ir al baño, la comida, el tipo de ropa que quieren usar, también que expresen el malestar o si algo les duele. Eso es lo básico, lo principal. Y luego a partir de ahí pues ir construyendo frases y expresando emociones y que empezando a escribir otra vez. Y entonces es pasito a pasito se van consiguiendo todos los escalones hasta llegar a lo mejor que podamos.
Muy bien, pues hemos escuchado atentamente todo lo que nos has explicado acerca de lo que es la afasia, esos consejos que nos has dado también para los familiares, que son muy útiles, porque siempre se habla del enfermo, pero la familia que está a su alrededor también tiene un papel muy importante y depende de cómo ese familiar esté informado, también va a depender mucho de la mejora de la persona que sufra la afasia. María Ángeles, nos han quedado muchísimas preguntas. Si te parece, otro día volvemos a hablar más de este tema, porque el tiempo se nos echa encima. Sí. Todavía nos han quedado más temas, más preguntas que hacerte en esta mañana, pero nos ha quedado claro lo que consiste la afasia, y vamos a recordar a todos nuestros oyentes que Centro Óptima está en Torre del Mar. Cuéntanos el número de teléfono, la dirección, también estáis activos en las redes sociales, danos toda la información. Eso es, estamos en Torre del Mar, en calle Santa Margarita, número 11, primero Ñ. Para poder ponernos en contacto con nosotras, pues podéis escribirnos al Facebook, Amalia Ortega, a través de Twitter, y también en el teléfono 952 54 20 55. Además, ahora en agosto tenemos una promoción, que es la primera sesión de psicología, de sexología y de logopedia, la tenemos con un 50% de descuento. Entonces, pues animaros a que vengáis y que estamos encantadas de recibiros. Muy bien, María Ángeles, dentro de 15 días, concretamente el próximo día 20 de agosto, de nuevo tendremos cita aquí el jueves en Centro Óptima. ¿De qué tema vamos a hablar? ¿Tienes ya los datos? Pues el tema lo abordará nuestra compañera Vanessa Gómez, y va a hablar del duelo, de cómo afrontar las pérdidas. Muy bien, pues lo apuntamos y será el próximo día 20 cuando estemos de nuevo con vosotras. ¡Feliz verano! María Ángeles, ¿estás de vacaciones? Igualmente. ¿Vas a iniciar vacaciones dentro de pocos días? Cuéntanos. Bueno, pues quizás a lo mejor un fin de semana, porque tenemos bastante trabajo y queremos atender todas las peticiones que tenemos, y no vamos a cerrar en agosto. Vamos a estar ahí al pie de cañón y con esta super promoción para que darle la oportunidad que todo el mundo pueda conocernos y venir. Entonces, pues a lo mejor cualquier fin de semana me hago una escapadita. Bueno, pues disfruta ese fin de semana cuando lo puedas utilizar para descansar, para recargar esas pilas y de nuevo pues estar atendiendo a toda la gente con el cariño que lo hacéis cada día. Un beso muy fuerte a ti, por supuesto, a Amalia y a Vanessa. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! Vive la vida en el 107.